Amigos, bienvenidos. En 1980, él lanzó una increíble canción que le daría la fama mundial. Sin embargo, el éxito lo consumió y lo hizo caer en un abismo de degradación, alcohol y drogas. Quédate hasta el final y entérate cómo logró salir de la drogadicción, cómo nació su famosa canción y qué sucedió con la chica que la inspiró. También entérate de la increíble búsqueda para encontrar a su padre, qué sucedió con su cuerpo luego de su muerte y muchas curiosidades más. Este es el recuerdo de Benny Mardones y su gran canción Into the Night, hacia la noche. Rubén Armand Mardones Smith, mejor conocido como Benny Mardones, nació el 9 de noviembre de 1946 en Cleveland, Ohio. Su madre se llamaba Betty Smith, era estadounidense, y su padre Rubén Mardones, un chileno nacido en Santiago, quien lamentablemente murió cuando el joven Benny tenía solo 7 meses, o al menos eso fue lo que su madre le dijo, pero no era verdad. En septiembre de 1956, cuando Benny tenía solamente 10 años, vio en la televisión la presentación de Elvis Presley en el famoso show de Ed Sullivan, y quedó tan impresionado por su actuación que decidió que quería ser cantante cuando fuera mayor. A lo largo de su juventud, Benny demostraría tener bastante talento para tocar diversos instrumentos y para escribir poemas y canciones. Cuando Benny tenía 14 años y ante sus insistentes preguntas, su abuela le confesó la verdad. Su padre no había muerto, sino que los había abandonado por razones desconocidas antes de que él cumpliera 1 año, y nadie había vuelto a saber nada de él. Aquella inesperada noticia llenó al joven de una gran incertidumbre y lo sumió en una profunda depresión. Para consolarlo, su abuela le dijo que su padre era un buen tipo, muy agradable, divertido, el alma de toda fiesta, y que quizás un día se llegaría a saber de él, que no perdiera la esperanza. La madre de Benny se había vuelto a casar con un tipo violento, que insultaba y golpeaba a Benny y a su hermana mayor, Louise, por lo que estos años no fueron demasiado felices para el futuro cantante, quien constantemente buscaba la oportunidad para ausentarse de casa. Benny creció en Savage, una ciudad de Maryland, y ahí cursó la primaria y secundaria. Luego de finalizar sus estudios y principalmente para no lidiar con su padrastro, se enlistó en la Marina y fue enviado a servir en la Guerra de Vietnam. En 1967, cuando tenía 20 años, sobrevivió a una explosión que le ocasionó heridas importantes en sus piernas y brazos y que lo dejó prácticamente ciego, por lo que fue sacado de Vietnam y enviado a un hospital en Boston donde tuvo que someterse a una fuerte rehabilitación, que en buena hora le permitió recuperarse casi por completo de todas sus heridas y recobrar la vista. Luego de la recuperación, Benny quiso darle un giro completo a su vida y dedicarse a la música, su anhelo desde niño. Para tratar de cumplir su sueño, se mudó a Nueva York. Su primer intento con un grupo fue con la banda The Upsiders, la misma agrupación donde comenzaron Little Richard y Otis Redding. Esta aventura duró tan solo 10 meses. En sus propias palabras, yo era el único blanco de la banda, y ellos eran músicos muy experimentados, era demasiado para mí. Luego de esto, Benny recorrió diversas ciudades de Estados Unidos como músico de varias agrupaciones. De esta forma ganaba experiencia y esperaba toparse con una buena oportunidad. Como curiosidad, a cada nueva ciudad que llegaba Benny, tenía como costumbre revisar la guía telefónica, buscando su apellido, Mardones, con la esperanza de encontrar a su padre registrado, pero nunca tuvo suerte. Irónicamente, no sería su empeño, sino el azar, el que se encargaría de que finalmente conociera a su progenitor. Mucha atención a esta increíble anécdota. Corría el año 1969 y Benny se encontraba cenando con su novia de entonces en un lujoso restaurante de Washington. De pronto, su novia comenzó a prestar atención a la conversación que 2 hombres mantenían en la mesa de al lado. Le había parecido escuchar el nombre de su novio, Rubén Mardones, y luego de un rato lo volvió a escuchar. Entonces ella se levantó e interrogó a aquellas personas,
La sorpresa de Benny fue mayúscula. No lo podía creer. Aquellos hombres tenían negocios con su padre, quien tenía una importadora de cuero y vivía en aquella misma ciudad. Los comerciantes hicieron el contacto y finalmente, a la edad de 22 años, Benny Mardones pudo cumplir el sueño de toda su vida, conocer a su padre. En sus propias palabras, desde que nos vimos por primera vez nos reconocimos de inmediato. No le reproché nada, solo le dije que lo quería. Desde esa primera vez que nos vimos, tuvimos un lazo muy fuerte. Durante esa época, cenábamos cada semana y él iba a mis conciertos. Aunque no crecía a su lado, fue un padre maravilloso. El cantante pronto se dio cuenta que la historia de vida de su padre era increíble. Había abandonado Santiago en 1941 para ir a luchar a Europa contra los nazis. Estuvo primero en Francia y luego en África, donde fue herido de gravedad y tuvo que ser retirado del frente y llevado a un hospital para recuperarse, igual que le había ocurrido a él en la guerra de Vietnam. En aquella época en que se conocieron, el padre de Benny llevó a los Estados Unidos a 3 hijos suyos que había tenido en Chile para que Benny los conociera. Se llamaban Pamela, Rubén y Patricio. Benny los atendió en su casa, los llevó a jugar bolos y les hizo una gira por los estudios de grabación. Estaba muy contento de poder conocer a sus medio hermanos y también les hizo un pequeño concierto privado. Los hermanos trataron de enseñarle algunas palabras en español, pero según su hermana Pamela, lo único que aprendió a decir fue "yo te amo", y no paraba de decírselo a todos ellos. Algún tiempo después, el padre de Benny se fue a vivir de nuevo a Chile, y el cantante siguió manteniendo comunicación con él a través de cartas y llamadas telefónicas. Luego de esta experiencia, Benny formó una nueva banda, llamada The Hurricanes, con la que comenzó a tocar en pequeños lugares, pero como el dinero no alcanzaba, tocó algunas puertas de casas discográficas y entonces conoció a Joel Diamond, un importante productor de CBS que le dio trabajo escribiendo letras, haciendo coros y como músico de apoyo en grabaciones de otros artistas. Aunque este puesto no era mucho, al final fue el que le dio a Benny su gran oportunidad. Resulta que en CBS trabajaba otro joven ejecutivo llamado Tommy Mottola. Sí, Tommy Mottola, el exmarido de Mariah Carey y actual esposo de Thalía. Tommy comenzó a notar que Mardones tenía buena voz y que sus letras también eran de calidad. Por esta razón, lo animó a que se lanzara como cantante y le ayudó a conseguir apoyo. En julio de 1970 fue lanzado el primer sencillo de Benny Mardones, titulado Stand and Be Counted, pero como la discográfica no creía que su verdadero nombre tuviera potencial comercial, el disco fue lanzado como Troy. En todo caso, el sencillo no tuvo ningún éxito. De 1972 a 1977, Benny estuvo un poco errante, se mudó a Woodstock y fundó una nueva banda llamada Justice. Después conoció al músico y guitarrista Richie Havens, quien lo invitó a irse de gira abriendo sus conciertos, y algún tiempo después incluso llegó a ser el telonero de un concierto de los muy famosos Dave Mason y Peter Frampton. Durante una de sus actuaciones como telonero, llamó la atención del productor musical Andrew Lou Goldman, quien había producido los primeros 17 discos de los Rolling Stones, y este le ofreció un contrato. En 1978, Benny lanza su primer álbum, titulado Thank God for Girls. Lamentablemente, el disco pasó sin pena ni gloria, pero Benny no se desanimó y se inscribió en un curso intensivo de entrenamiento vocal. Durante este curso conoció a Robert Tepper, quien se convertiría en su amigo y socio durante muchos años. A inicios de 1980, Benny y su amigo Robert Tepper estaban escribiendo canciones para el próximo álbum de Benny, cuando de pronto entró en el apartamento una joven puertorriqueña de 16 años que vivía en el mismo edificio. Se llamaba Heidi. Como Benny se había enterado de que el padre de la joven había abandonado a la familia, le daba trabajo a Heidi paseando a su perro para que se ganara algunos dólares. Heidi dejó al perro y se fue, y entonces Tepper le dijo a Benny que aquella chica estaba muy bien, que era muy atractiva. Benny lo miró y le dijo: «Ella tiene solo 16 años, déjala tranquila».
Entonces Benny le contó a Robert la historia de Heidi, y mientras conversaban se fue gestando entre ellos la letra de una canción, cuya primera frase fue precisamente lo que Benny le dijo a Robert. She's just 16 years old. Leave her alone. Aquella noche ambos amigos escribieron la canción con la que Benny Mardones alcanzaría la fama mundial. Se tituló Into the Night, Hacia la Noche. Fue lanzada al mercado en junio de 1980 y el éxito fue enorme. Una curiosidad de esta canción es que al inicio muchas emisoras de radio se negaban a programarla, ya que parecía hablar de una relación impropia entre un hombre adulto y una niña. Por esta razón, la discográfica envió cartas a las radios explicando el origen de la letra, y también Benny contó la historia de Heidi en diversas entrevistas. Luego de estas aclaraciones, el tema explotó en popularidad, e incluso la joven Heidi se hizo famosa en las reuniones y fiestas organizadas luego del éxito de la canción. De hecho, Heidi se casó con un magnate de los negocios que conoció gracias al tema, y todos los años en Navidad solía enviarle una tarjeta de felicitación y agradecimiento a Benny. La canción fue incluida en el segundo álbum de Mardones, titulado Never Run, Never Hide, y alcanzó el puesto 11 en la lista Billboard, obteniendo un disco de platino por sus enormes ventas y logrando mantenerse unas asombrosas 20 semanas en las listas de éxitos. De la noche a la mañana, Benny se convirtió en una superestrella, pero junto al dinero y al reconocimiento, también llegaron las cosas negativas del espectáculo. Lamentablemente, Benny no pudo manejar la fama y cayó en el alcoholismo. Salía con muchas mujeres y bebía una botella de whisky cada noche. Mucho dinero y una propensión al exceso y a la bohemia lo llevaron a volverse adicto a la cocaína y gastaba miles de dólares cada noche. Tiempo después, en una entrevista, Mardones confesó: "Los años de Into the Night fueron como una montaña rusa. Dicen que tener un hit puede curar el cáncer para explicar que todo en tu vida mejora, pero es una espada de doble filo. Por un lado, me sentía un campeón, y por otro, había unos demonios enormes que no podía enfrentar". Debido a sus propias acciones, la carrera de Benny se comenzó a desmoronar rápidamente. Su tercer álbum fue lanzado en 1981 y titulado Too Much to Lose, Mucho que Perder, un título por cierto premonitorio. El trabajo fue un fracaso en ventas y Benny fue cayendo cada vez más hondo en el abismo. Comenzó a no llegar a sus conciertos, a cancelar entrevistas y a celebrar fiestas que duraban varios días. Ante estas circunstancias, su casa discográfica lo despidió y Benny Mardones cayó poco a poco en el olvido. Aunque ahora lejos del público, el cantante continuaba consumiendo cocaína y alcoholizándose hasta niveles desastrosos. Sin embargo, en 1985 sucedió algo que lo hizo hacer un alto, replantear su vida y dejar las drogas: el nacimiento de su único hijo, Michael Everett. Benny se dio cuenta que debía mejorar como ser humano para poder darle un buen ejemplo a su hijo, y aquella resolución fue definitiva. Demostrando una gran fuerza de voluntad, Benny dejó la cocaína. Ese mismo año, Benny trató de recuperar su carrera y lanzó su cuarto álbum. Lamentablemente, el trabajo no fue exitoso. Quizás ya era un poco tarde. Durante los próximos años, el cantante lanzaría más producciones, pero el éxito no le volvió a sonreír. Bueno, al menos con nuevas canciones, porque en 1989 sucedió algo de lo más interesante. Pues resulta que una estación de radio en Arizona incluyó a Mardones en una sección dedicada a cantantes del ayer, titulada ¿Dónde están ahora?, y volvió a programar durante el día su canción Into the Night. Poco después, otra emisora de Los Ángeles hizo lo mismo, y el fenómeno se convirtió en una bola de nieve que terminó por volver a llevar la famosa canción de nuevo a las listas de éxitos y colocándola en el puesto número 20 de la Billboard, logrando quedarse otras 17 semanas en la lista y obteniendo un récord histórico,
por pasar 37 semanas no consecutivas en el top de la Billboard. El 24 de febrero de 1990, Benny fue invitado al concierto homenaje a Roy Orbison, el famoso intérprete de Oh Pretty Woman, quien había fallecido poco más de un año atrás. En este homenaje, Benny compartió escenario con leyendas como Bob Dylan, John Fogerty, Patrick Swayze o Iggy Pop. En 2002, Benny fue diagnosticado con el mal de Parkinson. Desde entonces, sus trabajos de estudio y sus conciertos en vivo se hicieron aún más esporádicos. En 2010, Mardones asistió a una fiesta privada en casa de su médico personal. Durante la fiesta, y de modo desenfadado, Benny se sentó al piano e interpretó su gran éxito, Into the Night. En la fiesta estaba una amiga de la familia, la ex Miss Dinamarca, Jane Bramer, quien reconoció la canción, pero no sabía quién la cantaba. La curiosidad la llevó a hablar con Benny y terminaron iniciando una relación romántica y poco tiempo después se casaron. Jane Bramer tenía entonces un restaurante y una galería de arte, pero conforme la enfermedad de su esposo aumentaba, terminó por deshacerse de sus negocios para no dejarlo solo y poder atenderlo mejor. En 2011, el padre de Benny, Rubén Mardones, enfermó gravemente. El cantante, quien mantenía comunicación con sus hermanos chilenos, habló con él por teléfono poco antes de morir, y aunque quería visitarlo en Chile, su salud no se lo permitió. Tiempo después declaró: "Creo que su estilo de vida lo alcanzó finalmente, como pasó conmigo. Ambos éramos bohemios, nos gustaba fumar y tomar. Él siempre fue el alma de la fiesta, todo el mundo lo quería, y creo que yo también soy parecido. Cuando murió se me rompió el corazón". A pesar de la enfermedad de Parkinson, Benny vivió sus últimos años muy feliz, apoyado por su familia, por su esposa, por su hermana, y nunca dejó de disfrutar la música. De hecho, hay un emotivo video en internet donde le están celebrando a Benny su cumpleaños en 2017 y le cantan una canción que lo conmueve hasta las lágrimas, demostrando su gran sensibilidad. Thank you. I didn't expect this. It touches my heart. And so tonight, we celebrate you. You are our shining star. You don't have to feel brave to be brave. You don't have to feel inspiring to inspire. Remember when your road is rough and long, that's what your courage means to me. Maybe there were times you feel lonely. En los últimos años, Benny Mardones acariciaba la idea de viajar a Chile, conocer la tierra de su padre y dar un concierto allá. En sus propias palabras: "Debo volver al hogar de mi padre. Sé que Chile es un lindo país y que la gente es maravillosa. Siempre estoy atento a las noticias de Santiago y el resto del país. Sé que cuando aterrice en Santiago me sentiré como en casa. Es algo que me falta, es algo que necesito". Lamentablemente, este fue un sueño que no se pudo cumplir. Benny Mardones falleció el 29 de junio de 2020 por problemas derivados de la enfermedad de Parkinson. Tenía 73 años. Después de anunciar su muerte, la familia publicó un comunicado donde indicaban que respetarían el deseo final de Benny de donar su cuerpo a la ciencia para ayudar a que en el futuro otras personas no tuvieran que sufrir lo que él vivió con su enfermedad. Parte del comunicado decía: "Como parte de su legado, el deseo final de Benny y su regalo definitivo fue donar su cuerpo para la investigación avanzada médica y para la educación de la enfermedad de Parkinson". Benny Mardones no está más en este mundo, pero podemos aprender mucho de su historia. Aprender que a pesar de los tropiezos, nunca es tarde para cambiar y mejorar nuestra vida. Que la importancia de tener una familia es mayor de lo que a veces pensamos. Y que realizar buenas acciones que beneficiarán a personas que nunca conoceremos no es ninguna locura. Benny Mardones no pudo repetir el éxito,
pero nos dejó una inolvidable y bellísima canción que sin duda seguiremos escuchando hasta que sea nuestro propio momento de ir hacia la noche.